Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Vamos a estudiar la vida, poquito de la vida y más concentrando en ministerio de un personaje muy controversial en la palabra de Dios, que lo conocemos como Juan el Bautista. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Evangelio de Juan. Alex, ¿me ayuda? En Evangelio de Juan, capítulo 1. Rápido lo buscamos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquí vamos a ver varios versículos y a ese capítulo vamos a estar regresando para referencia todo el tiempo. Por eso manténlo abierto, aunque vamos a abrir también otros pasajes. ¿Listos? Bien, vamos a leer versículos 6 y 7 para empezar. Dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Vamos al versículo 15. Juan dio testimonio de él, de Cristo, y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vamos al versículo 19 y adelante. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Del versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar en agua, me dijo, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. El tema de la predicación del día de hoy se llama el honor de ser figura secundaria. El honor de ser figura secundaria. Estamos viendo, hermanos, a un personaje que lo conocen o de quien conocen prácticamente todos. Hasta en México muchas personas se apellidan el Bautista. Yo conocí muchos que se apellidan así.
Cuando empezó a predicar Juan el Bautista, la gente se emocionó mucho. Y muchos iban, las multitudes iban. Y no solamente iban a ver, pero algunos y muchos empezaron a seguirle, convirtieron en sus seguidores por varias razones. Primera razón, porque le buscaban y le seguían, es que después de 400 años de silencio, como dice la palabra, que no hubo la voz profética en Israel, empezó a sonar la voz de un profeta. Entonces la gente se emocionó por escuchar esta voz, por escuchar que la voz se levantó y empezó a decir cosas congruentes según la palabra de Dios, y empezaron a seguir y buscarlo porque la gente quería escuchar la voz del profeta. Pero eso no era la razón principal. La razón principal por qué lo buscaban también es por su origen. ¿Sabían de quién era hijo Juan el Bautista? ¿De quién? De un sacerdote. En Lucas 1:5 nos está hablando de su padre que se llamaba, ¿quién sabe? Zacarías. Se llamaba, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Entonces estamos viendo Juan por dos partes, y por padre provenía de quién? De sacerdocio de Aarón, y por madre también. Entonces él era de descendencia sacerdotal. Entonces él fácilmente podría ser un sacerdote. Entonces un sacerdote, ¿qué hace? De repente empieza a clamar y llamar al pueblo al arrepentimiento. Y la gente empieza a prestar el oído. Y empieza a buscarlo. Y hasta los sacerdotes mandan a los fariseos a investigar qué está sucediendo. La gente se emocionó mucho. Y empezó a dar a Juan mucha atención, y tal vez más que deberían de dar. Saben, nosotros somos idólatras por nuestra inclinación pecaminosa. Siempre buscamos a quien elevar, a quien exaltar. Y de hecho, vamos a ser sinceros, lo que sucede en el día de hoy, muchos en las congregaciones, ¿a quién elevan? A los pastores, a los ministros, a los líderes de alabanza, a los que están haciendo algo, los empiezan a alabar, los empiezan ¿y los otros qué hacen? Se dejan, los creen y empiezan a aceptar esta alabanza. Yo no me tomen a mal, es importante de ser agradecidos. La palabra de Dios dice que debemos de reconocer los que trabajan, hacen obra de Dios entre nosotros, pero de ninguna manera a venerarlos o darles importancia o estatus divino, como sucede en el día de hoy. Eso algo parecido surgió con Juan el Bautista. Por eso cuando Juan el apóstol, tenemos que distinguir que el evangelio está escrito por el apóstol Juan, y él está escribiendo en el principio de Juan el Bautista. Son dos personas diferentes. ¿Sí? Sí. Juan el Bautista, por su origen, fue primo del Señor Jesucristo por nacimiento de María, y María y Elizabeth eran primas. Entonces,
Cuando estamos estudiando la vida de Juan, hermanos, estamos viendo que él era una persona destinada por Dios, que vino al mundo con una tarea específica. Y yo te quiero decir, mi hermano, según la palabra de Dios, tú estás en este mundo con una tarea específica. Tú viniste a este mundo no por casualidad. Tal vez tus papás te han tenido por casualidad, como muchos dicen, sin planear. Pero Dios te trajo al mundo porque Él te preparó una tarea específica. Entonces, estamos viendo, por favor, apaguen todos sus celulares. Estamos viendo que Juan, el apóstol, está aclarando estatus de Juan el Bautista, está mostrando cómo se presentaba el mismo Juan el Bautista y está mostrando a la gente que él no era alguien más de que era. Muchas veces nosotros creemos que el que predica es más grande que nosotros y que las cosas se le dan más fácil porque tiene estatus especial. Creemos que Dios tiene favores especiales con ellos, les concede ciertas cosas más fácil que a nosotros, hasta el pan se les cae del cielo, y etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros no conocemos la forma como el Señor trabaja con la gente. Entonces, vamos a estudiar la vida de Juan. Estamos viendo en el libro de Hechos, capítulo 19, 3, 4, ya nos encontramos en los tiempos que apóstol Pablo estaba predicando por cierto tiempo. Y apóstol Pablo, llegando a Éfeso, todavía encuentra a grupo de seguidores de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya se fue con el Señor desde hace tiempo. Ya el Señor Jesucristo estaba crucificado también. Ya los apóstoles estaban expandiendo el Evangelio. Hasta algunos apóstoles ya murieron la muerte de mártir. Pero en Éfeso seguía el grupo de seguidores de Juan el Bautista. Mira, dice, apóstol Pablo los está preguntando, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús Cristo. Entonces, apóstol Pablo aquí está hablando a los seguidores de Juan el Bautista y les dicen, ¿en qué creyeron? Y ellos dicen, en el bautismo. ¿Qué tipo? ¿Sí? Muchas veces nosotros, llegando a fe, creemos en muchas cosas. Creemos en ciertos ritos. Muchos tratan de bautizar en cada iglesia cuando van. Muchos están pensando que si yo voy a un encuentro, y eso muchos enseñan, que yo voy a ser más espiritual y se me va a dar más cosas. Y suceden muchas cosas. Nosotros creemos en ritos, en procedimientos, en lugar de creer en aquel de quien viene la vida y salvación. Y eso apóstol Pablo está aclarando, y lo mismo está aclarando apóstol Juan cuando está hablando de Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista tuvo una parte muy importante en los planes de Dios, él mismo nunca se creyó ser más del tarea que Dios le dio. Él nunca se olvidó que su parte principal fue apuntar a Cristo Jesús y no a sí mismo. Nosotros, hermanos, nuestro error más grande que puede ser en la vida, que buscamos ser centro de atención
centro de ayuda, que nos ayudan, que nos atienden, que nos consuelan, que nos sirven, que nos aceptan, que nos anotan, que nos abrazan, que nos besan, que nos, y puedo seguir, alimentan, y puedo seguir con la lista. Pero mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, pero para servir. El problema de nuestra naturaleza humana, hermanos, que buscamos recibir en lugar de dar. Dice la palabra de Dios en varias ocasiones que es más bienaventurado que dar que recibir. ¿Por qué entre humanos surgen conflictos principalmente? Dice Santiago o Jacob en capítulo 4, ¿de dónde vienen guerras y pleitos? De las concupiscencias, de deseos que viven en nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos algo y no lo recibimos, anunciamos la guerra a la persona de cual estábamos esperando recibir. Por eso, entre matrimonios, hermanos, por eso entre hermanos, por eso entre todo humano surgen conflictos, porque cada uno pensamos que otro tiene que atenderme, resolver mi vida y darme lo que necesito. Nuestro famoso machismo mexicano, ¿qué hace? Díganme. Cuando el hombre es el señor de la casa y la mujer es su sirvienta, la que tiene que rápido responder a todo su, no, ni siquiera a la palabra, a su pensamiento. Y si no lo hace, ¿qué sucede? ¿Qué hace hombre? La humilla, la regaña, la pega, la dice que tú no eres buena para nada, no sirves. ¿Y qué sucede? ¿Creen que eso le agrada al Señor? ¿Creen que la mujer humillada en la casa es algo bueno? O viceversa, cuando mujer empieza a hacer lo mismo con el hombre. Yo hice honor casarme contigo, yo te di honor, entonces tu responsabilidad es cumplir todos mis caprichos. Hermanos, así por nuestro egoísmo, convertimos en reyes y señores en lugar de ser siervos y siervas de Dios. Vamos a ver cómo trataba con su vida Juan el Bautista. Mira, en versículo 6, estamos en Juan capítulo 1, versículo 6, dice, vino al mundo un hombre enviado ¿por quién? Por Dios, cuyo nombre era Juan. Eso es término de misionero. Si ustedes quieren saber quién es misionero, es una persona que está enviada por Dios. Versículo 7 dice, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Entonces, ese misionero está enviado por Dios con una tarea específica. ¿Cuál era la tarea de Juan el Bautista? Ser testigo. ¿Qué significa eso? Testificar de la luz. ¿Con qué propósito? Para que todos creyeron, no en él, no en Juan el Bautista, pero por medio de él. Medio de él. Entonces, Juan no era la meta. Juan era medio
a través del cual la gente que lo escuchaba debería de haber creído en el que lo envió. Hermano, tú y yo estamos en este mundo, dice la palabra muy claro, para declarar o testificar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz maravillosa. No estamos aquí para hacer nuestra vida feliz como muchos creemos, para tener nuestra casita y en la casita y alrededor de casita y otra casita si es posible y varios cochecitos ahí estacionados y un trabajo y un traje y que nos llaman señor o señora y etcétera, jefe. Todo eso no está malo, no estoy diciendo que eso está malo, pero no es nuestro fin, no es el propósito con cual Dios nos envió a este mundo. Porque dice la palabra, ¿qué gana el hombre? ¿Qué gana el hombre si gana todo el mundo, pero pierda su alma? Hermanos, tantas veces somos concentrados en nosotros mismos. Y a veces no nos importa pisar por las cabezas de los demás, humillar a los demás para satisfacer mi yo, para recibir lo que yo creo. Juan el Bautista vino con el propósito y él mismo no era propósito, él era medio por cual la gente que lo escuchaba iba a conocer al Señor Jesucristo, a Salvador, a Mesías de Israel. Judíos se interesaron, como hemos dicho, porque Juan era el hijo de sacerdote y por su descendencia de Aarón tuvo derecho de ser sacerdote. En los ojos de fariseos, Juan prácticamente era sacerdote, que de repente empezó a actuar raro. Por eso sacerdotes y levitas fueron a investigar si él no era Mesías de Israel. Entonces llegan con Juan. Ellos sabían que él era Juan. Ellos sabían que de quién hijo era hijo, ¿cierto? ¿Por qué no fueran a preguntar cómo se llamaba? ¿Por qué no fueran a preguntar quién es tu padre? Lo sabían quién era su padre y por eso fueron para ver qué estaba sucediendo. Entonces, primera pregunta que le hacen, ¿quién eres tú? Imagínense si alguien llega contigo y te hace, ¿quién eres tú? ¿Qué vas a decir? Ok. ¿Pero te va a ocurrir decir no soy Mesías? Claro que no. ¿Por qué? Porque tú no eres de descendencia sacerdotal y no te van a buscar con este propósito. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que todos nosotros somos alguien por la gracia de Dios. Y la palabra dice que no éramos nadie, pero en Cristo Jesús somos, ya tenemos nuestra identidad. Pero Juan entendió muy bien qué implicaba esta pregunta. Él sabía quién era, él sabía de qué padre venía y él sabía el mensaje que traía a Israel. Por eso luego aclaró, no soy el Mesías, no soy el ungido. Eso es lo que él dijo a los fariseos. Ellos vienen y dicen, ¿quién eres? Y él dice, no, yo no soy el ungido. ¿Sabían a quién esperaban los israelitas? Al ungido, que iba a venir a salvar. Cristo no es el apellido. Muchos piensan que Cristo es apellido de Jesús. Cristo es una traducción al griego de término hebreo Mesías, que en español significa nada más el ungido.
Y el ungido en las Santas Escrituras es la persona a la cual Dios prometió mandar para redimir Israel de la esclavitud y salvarlos. Entonces Él los dice, no soy el ungido, no confunden. Y le hacen siguiente pregunta, entonces ¿qué? ¿Eres Elías? Porque ellos veían, hermanos, que está sucediendo algo fuera de normal, que era una persona, lo vieron como sacerdote, y esa persona estaba dando un mensaje que atraía a mucha gente, y ese mensaje correspondía a las Escrituras. Entonces eran muy al pendiente. De hecho, Sinedrín siempre estaba pendiente para investigar cualquier fenómeno. Y le dicen, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Él dice, no soy. ¿Por qué preguntaron si era él Elías? En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, y de hecho el libro Malaquías es el que concluye el Antiguo Testamento, y después de Malaquías se hizo ese silencio de 400 años hasta que empezó a sonar la voz de Juan el Bautista en Israel. Entonces entre Malaquías y Juan el Bautista era ese silencio. Entonces dice Malaquías 4:5, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, se termina con la promesa que Dios iba a mandar primero a profeta Elías, un profeta que iba a predicar la venida del día del Señor. Por eso le preguntaron primero, ¿quién eres? Él dijo, no soy el ungido. Le preguntan siguiente, ¿eres Elías? Y él dice, no soy Elías. ¿Sabían ustedes que un siervo de Dios, verdadero siervo de Dios, no busca los títulos? Un verdadero siervo de Dios no busca estatus. Él solo está haciendo el trabajo con cual lo mandó el Señor. Hoy, en el mundo cristiano, estamos viendo la gente peleando por estatus de apóstoles, de profetas. Yo soy profeta tal, vengan a mí, yo apostolado, y están buscando estatus. Y en realidad están descuidando la obra, y las almas es lo más importante. ¿Creen que hay algo más importante del alma humana? Claro que no, porque es eterno, hermanos. Y hoy en el mundo cristiano, para la vergüenza lo digo, y a todos los que han sido lastimados dentro de las iglesias cristianas, quiero de parte como sierva de Dios pedir perdón por los que los maltrataron, hermanos, porque es vergüenza lo que sucede. Pero el Señor es fiel. Y los siervos de Dios tienen corazón de Cristo, porque Cristo no vino para ser servido, pero para servir. Entonces, Juan el Bautista dice que no era Elías. Pero miran en Mateo 11:13, ¿qué dice el Señor de él? Mateo 11:13 dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Ustedes creen que a Juan le importaba cómo lo iban a llamar? No. Lo preguntaron directo, ¿eres Elías? Y él dice, no. Él ni pensaba en su estatus. Único que le preocupaba es hacer el trabajo de su Señor. ¿Qué importa el título? Lo que importa es trabajo que Dios te da y la autoridad espiritual, el poder de cumplirlo. Mucha gente confunde autoridad. Mucha gente cree que autoridad que Dios da es mandar a los demás.
Pero la autoridad que Dios da es poder sobrenatural, poder espiritual para poder cumplir el trabajo, hermanos. Y el siervo de Dios no tiene que estar diciendo a los demás, escúchenme porque yo tengo autoridad. El siervo de Dios cuando habla, los demás lo escuchan porque reconocen la autoridad. Amén. Amén. Bendito es nuestro Señor. Señor Jesucristo lo dice que Él es Elías. Él reconoce en Él el espíritu de Elías. Todavía Mateo 17, 10 al 13 dice, Mateo 17, 10 al 13 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Preguntaron a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Saben quién nos tiene que dar el título de reconocimiento? Cristo Jesús, Padre, o Cristo Jesús, hermanos. Si Él nos da el título de recompensa, gloria a Dios si lo recibe. Si llegando a su presencia, Él va a decir, bien hecho, siervo fiel. ¿Sabes que Él no va a decir, bien hecho, apóstol? No va a decir, bien hecho, pastor. Él no va a decir, bien hecho, evangelista. Él va a decir, bien hecho, mi siervo fiel. Si tú no sabes ser siervo, hermanos, nunca vas a poder gozar la recompensa y el gozo de la eternidad. Hermanos, tercera pregunta que le hacen. Dice, ¿quién eres? Entonces, ¿profeta? Y él dice, no. Porque ellos estaban determinados, vamos a descubrir qué está sucediendo aquí. ¿Por qué preguntaron si era profeta? Libro de Deuteronomio, capítulo 18, 15. Deuteronomio 18, 15, estaba el Señor dando una profecía, dando una palabra a través de Moisés y dijo, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Entonces ellos tenían promesa de Mesías, promesa de Elías y promesa de profeta. Entonces ellos siguen investigando porque ven que no es una persona ordinaria. Y dicen, ¿quién eres entonces? ¿Profeta? Y él dice, no. Y le hacen última pregunta de desesperación. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Y qué dices de ti mismo? Hermanos, hay varias preguntas de súper importancia en la vida que tenemos que contestar. Una de ellas es la que hizo Señor Jesús a apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando preguntó a él qué dicen de mí los demás? ¿Y qué dices de mí tú? ¿Tú qué dices? ¿Quién soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el ungido. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, es una pregunta más importante de todas que respondamos para nosotros mismos. ¿Quién es Cristo para nosotros? Segunda pregunta muy importante que respondamos es ¿quién somos? ¿Tú quién eres? Mayoría de los errores que hacemos, mayoría de las tonterías que hacemos,
es porque no sabemos quién somos, no tenemos nuestra identidad clara. ¿Recuerdan la serie de predicaciones sobre la vida de José? ¿Qué lo sostuvo, qué lo mantuvo firme a través de todas las salas de espera, a través de todas pruebas que le han pasado? Porque él sabía quién era, su identidad encontrada. Él sabía quién era. Hermano, si tú no sabes quién eres, en Cristo Jesús, de solo en Él puedes descubrir tu identidad verdadera. ¿Quién eres? Cristo Jesús, cuando lo vemos, hermanos, lo humillaban, pero Él se sentía de menos. No, cuando nos humillan, ¿cómo nosotros sentimos? Feo. Enojamos, molestamos, lloramos, nos duele, queremos vengar, queremos decir a la persona, tú eres peor de todos, y etc. Cristo Jesús dice que ni abrió la boca. ¿Saben por qué? Porque Él no necesitaba aprobar a nadie quién era. Lo mismo pasó con José. Él no necesitaba aprobar a nadie quién era hijo de Dios. Cristo Jesús dice, no consideró dejar el trono y ser semejante al hombre, porque Él sabía quién era. Hermanos, lo que hacen los demás hacia nosotros no importa, porque lo que somos, ¿dónde lo tenemos? Dentro de nosotros. Si te dicen, si te ofenden, si te humillan, ore por ellos. Bendícelos a los que te maldigan, dice la palabra. Porque si tú no permitas, nunca van a poder robar la identidad que tienes en Cristo. Recuerdan que los hermanos de José hasta su manto de muchos colores le quitaron porque querían quitarle, robar la identidad de hijo escogido. Pero ¿dónde él traía su identidad? ¿En el manto? No, en su corazón. Y eso iba con él. Si él estaba en la casa de Potifar, si estaba en la cárcel o estaba en el palacio. Gloria a Dios, hermanos. Juan el Bautista también tenía muy clara su identidad. Él tenía muy claro el propósito con cual vino. ¿Quién eres? ¿Y qué dices de ti mismo? Hoy Dios nos llama a ser siervos, pero muchos decimos de nosotros mismos otras cosas. Muchos dicen, yo soy el pastor y tú haces lo que yo te voy a decir, y si no, maldiciones van a caer sobre ti. ¿Han escuchado cosas así? Sí, se dicen. Otros dicen, yo soy el apóstol y aquí se va a hacer lo que yo diga, si no, Dios te va a tratar contigo. Ese anhelo de tener gloria humana, de tener reconocimiento humano, hermanos, de tener sumisión de los demás, proviene de un corazón no nacido de nuevo. Porque una persona nacida de nuevo nunca va a dominar sobre los demás. Si tú tienes un esposo que te está humillando y dominando, que te está pisando, ore por él, porque necesita todavía conocer a Jehová. Si tú tienes una esposa que te está maldiciendo, que te está maltratando, que te está haciendo de pedazos como suceden cosas, ore por ella. No podemos esperar el fruto espiritual de las personas no espirituales, ¿cierto? Sí. Okay. Necesitamos primero ¿qué? Nacernos de nuevo y luego crecer
como nueva criatura. Amén. Entonces, dice, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y él dice, mira versículo 23. Yo soy la voz del que clama en desierto. Enderezad el camino del Señor. Él dice, yo soy la voz. Así dice, considerad que no estoy aquí. Solo escuchan lo que yo estoy diciendo, porque yo soy la voz de alguien que viene después de mí. Es como que alguien va y viene primero su voz, ¿no? La voz viaja mucho más rápido, el sonido viaja mucho más rápido que la persona misma. Entonces eso dice Juan, yo solo soy la voz. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, y está citando Isaías 43, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En Medio Oriente, en tiempos antiguos, no había carreteras. Habían las calles hechas de arena, así como en el bosque. Entonces, cuando un rey iba a visitar diferentes provincias, por ejemplo, si presidente de país llega a Cancún, ¿qué hace en Cancún de repente? Empieza una limpieza muy, muy rápida, allí se parchan los hoyitos y allí, sabiendo dónde él va a ir, por allí ya se está pintando y acomodando y la gente bañándose y vistiéndose y peinándose y etcétera, etcétera. En el antiguo Medio Oriente sucedía algo parecido, que cuando un rey iba a visitar alguna provincia, algún lugar, como calles, sendas eran muy, muy desparejas, iba persona anunciando, ya viene el rey, preparan el camino. Entonces salían y empezaban a emparejar los caminos y empezaban a preparar para que el rey pueda llegar ya al camino preparado. Juan el Bautista dijo así, yo soy nadie, yo solo la voz que les estoy anunciando que el reino de Dios ya se ha acercado, que el rey ya está viniendo, y dice que yo solo para ese vine. No soy persona en cual ustedes tienen que poner los ojos, solo prestan su oído. Juan Bautista jamás ha buscado reconocimiento, jamás ha buscado fama, jamás ha buscado nombre o título. El único que quería que la gente se prepara para recibir Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos robado la gloria de Dios, hermanos? Dios hace algo a través de nosotros y ya nosotros sentimos algo o alguien, cuando nosotros somos la sombra y la voz del Señor Cristo Jesús. Entonces él dice, yo solo soy la voz, y le hacen quinta pregunta. Entonces, ¿por qué bautizas? Si tú eres nadie, si tú ni eres ni Mesías, ni profeta, ni Elías,
Si tú eres solo vos, dice, ¿por qué estás bautizando? ¿Y qué dice Juan? Dice versículo 26, yo bautizo en agua. Dice, yo solo sumerjo. Bautizo, la palabra bautizar, es palabra griega que significa sumergir. Yo los sumerjo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Cuando en Medio Oriente, hermanos, cuando el señor de la casa estaba viajando, allí usaban sandalias, pero las calles estaban muy sucias, la tierra estaba muy sucia. Allí los animales hacían, los burros, todos los animales que se usaban, hacían del baño, la gente caminaba, los pies se ensuciaban mucho. Entonces cuando el señor de la casa regresaba a la casa, el siervo de rango menor, el menos digno, le desataba correa de sus sandalias, porque las sandalias eran muy sucias y los tenía que desatar con las manos. Eso era trabajo menos digno de toda la casa. Y Juan el Bautista dice, yo ni siquiera digno hacerle esto. Tenemos tanto orgullo y hermanos, tanta ambición, que cuando tenemos que hacer un trabajo invisible, no queremos hacerlo. Nos gusta estar visible para que dan cuenta. Nos gusta hacer algo para que reconocen, para que nos aplauden. Cuando hacemos algo y nadie notó, nos molestamos y decimos, ¿y para qué lo hago? Si nadie lo aprecia y nadie lo ve y no lo voy a hacer jamás. Hermanos, en realidad, dice la palabra de Dios, que nada queda vano lo que está hecho con el motivo de glorificar a Cristo Jesús. Ninguna obra se pierde, la que hacemos con el corazón humilde. Dice Juan, yo ni siquiera soy digno de hacer trabajo más feo de la casa. Pero Señor Jesús dijo en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Juan el Bautista, cuando lo preguntaron, ¿qué dices? ¿Quién eres? Él dice, yo soy la voz. ¿Y qué dices de ti mismo? Él dice, yo no soy digno de desatar sus zapatos. Pero el Señor dijo, no hubo nadie mayor nacido de mujer. Hermanos, nosotros buscamos nuestro reconocimiento en lugar de buscar hacer su voluntad. Fíjense, Juan el Bautista dice, yo no soy Cristo, no soy el ungido, no soy Elías, no soy profeta. Yo solo vengo y yo soy enviado delante de Él, soy la voz. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que quiere decir que lo reconocen más gente y de mí se olvidan. Eso es lo que significa. Él decía, necesario que Él crezca y que yo disminuya. En Juan 3:30 decía Él. Es que dice, pues ya de mí, ya es necesario que de mí olvidan y todos conozcan de Él. Pero Cristo en la carne era 6 meses más joven que Juan el Bautista. Eso no le importó. Muchas veces, hermanos, queremos que la gente fija nuestra mirada en nosotros.
queremos que la gente reconoce, nos busca, nos sirve, nos alaba. Pero Juan dijo, ya olvidan de mí, no estoy aquí. Conozcan del que viene la vida. Conozcan el autor de salvación. Conozcan el que tiene poder de salvarlos. Y eso es lo que Él hace. Mira, en versículo 29, cuando Jesús venía hacia Él, Él dice, este es el Cordero de Dios. Eso era unos días antes de la Pascua, cuando ya, según la Torá, la gente tenía un corderito en sus casas. Recuerdan que tenían que agarrar un corderito inocente, llevar a su casa por 14 días, amarlo y luego sacrificarlo. En esos días ya corderito estaba en las casas. Y Juan dice, pero este no es el que tienen ustedes en la casa. Este es el Cordero de Dios, el que lleva pecado del mundo. Hoy, hermanos, estas preguntas suenan para nosotros. Él dice que yo estoy aquí porque soy enviado de parte de alguien más. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás en este mundo? ¿Por qué tú estás viviendo, hermanos? ¿Para hacer vida imposible para alguien? ¿Para que te complacen a ti? ¿Por qué estás en esta vida? ¿Para ganar tus centavitos y comprar tu pan? ¿Para qué estás aquí? Juan dijo, yo estoy aquí porque yo soy enviado de Mesías. Y dice, yo estoy aquí porque yo soy testigo de Él. Él dice, yo soy aquí porque yo soy la voz del que me sigue. Y dice, yo estoy aquí porque yo soy el dedo que apunta al que está aquí, el Cordero de Dios. ¿Por qué estás aquí tú, hermano? ¿Quién eres? La pregunta, ¿quién eres? Para poder contestar, ¿por qué estás aquí? Tienes que saber quién es Cristo, quién eres tú y por qué estás aquí. Muchos de nosotros pensamos que estamos aquí para sobrevivir, para aguantar, para pasar los días, para acumular algo para dejar a nuestros hijos, y etc. Pero en realidad, ¿por qué estamos aquí? Porque hay alguien que nos dio la vida, nos trajo a este mundo con el propósito, como de Juan el Bautista, hacerlo conocer a Él. Hacerlo conocer a Él, para que todos los que están con nosotros, a nuestro alrededor, conozcan a Él, Dios verdadero, y a su Hijo, Cristo Jesús. Para eso estás tú aquí, para esto estoy yo aquí, para eso Dios nos da este día y nos da la vida. ¿Cómo tú la vas a aprovechar? ¿Cómo tú la vas a vivir? Depende de ti. Nadie te puede obligar, pero hoy Dios te está llamando, que ya te das vuelta a esta vida de vivir para ti mismo y empiezas a vivir para el propósito con cual Él te llamó, hacerlo conocer a Él. Que Dios los bendiga, hermanos, en este día, y les pido que meditan en esta palabra en su casa, que la oren, porque muchas veces lo escuchamos y se nos olvida. Tómanla en su corazón, permiten que Espíritu Santo los transforme. Amén. Que Dios los bendiga.